Buen día tengan todos ustedes. La sesión del día de hoy vamos a ver características de COMPA-KEY Contabilidad 7.4.2. El objetivo de esta sesión es conocer las características de dicha versión. Los temas que vamos a tratar es, primero vamos a ver el modelo de Microsoft Excel para asignar los códigos agrupadores al catálogo de cuentas. Posteriormente vamos a ver los reportes de agrupadores de cuentas del SAT. En estos reportes que se incluyeron en esta versión, vamos a ver la balanza de comprobación, la balanza general, unos anexos del catálogo y el estado de resultados. Vamos a ver cómo asignar los tipos de póliza SAT en el catálogo tipos de póliza. Asimismo vamos a ver cuál es la modificación que se realizó al esquema CT-EST-tipo póliza. Esto con la finalidad de que al momento de bajar tipos de póliza y cargarlos en una nueva empresa, lleve la información del tipo póliza SAT. Vamos a capturar datos adicionales en el catálogo de proveedores, que esta información nos va a servir para versiones futuras, para que se pueda generar correctamente el archivo del XML de las pólizas. Vamos a ver también los cambios que se realizaron en la base de datos, qué tablas y qué campos se generaron en esta versión. Vamos a ver una modificación que se realizó a la ventana de tips. Asimismo también se realizó un cambio en esta versión que consiste que al momento de abrir el ADD se actualiza la versión del administrador de documentos digitales. Por último vamos a ver las mejoras en la asociación de pólizas con CFDIs que se realizaron en esta versión. Los sistemas que vamos a utilizar en estas sesiones COMPA-KEY Contabilidad 7.4.2 y COMPA-KEY Componentes 1.1.0. Ok, vamos a empezar con el primer tema, que es el modelo de Microsoft Excel para asignar agrupadores del SAT. A partir de esta versión es posible asignar a las cuentas contables los códigos agrupadores del SAT desde un nuevo modelo de Microsoft Excel. Este modelo de Excel se encuentra en el menú de reportes, opción hoja electrónica, asignación de agrupadores SAT. Las características de este modelo son las siguientes. Si a la cuenta padre se le asigna un agrupador de mayor, a las hijas se les asignará el primer agrupador afectable, sin importar si no es una cuenta afectable. Esto quiere decir que si nosotros en nuestro catálogo de cuentas, por ejemplo, tenemos una cuenta de mayor que es bancos y tenemos, por ejemplo, sus cuentas o subcuentas afectables que son Banco Bancomer, Banco Banamex, Banco Santander. Si nosotros le asignamos a la cuenta de mayor bancos el código agrupador 2, automáticamente a sus cuentas afectables se les va a asignar el código agrupador 2.1 a sus afectables. En esto consiste esta característica. Vamos a detallar o ver cómo se realiza en el sistema más adelante. También, si a la cuenta padre se le asigna un agrupador afectable, a las hijas se les asignará el mismo agrupador afectable. Siguiendo con el ejemplo comentado, si nosotros tenemos una cuenta de mayor y tenemos sus cuentas afectables, al momento de asignarle a la cuenta de mayor una cuenta afectable, por ejemplo 2.1 que es bancos nacionales, a todas sus afectables también se les va a asignar ese mismo código agrupador. Otra de las características es que en este modelo, al posicionarnos en la columna cuenta y presionamos F6, se va a desplegar las subcuentas de una cuenta de mayor o acumulación. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una cuenta de mayor
y lo oprimimos F6, se va a desplegar todas sus cuentas afectables que están dentro de esa cuenta de mayor. También al posicionarnos a la cuenta o a la celda agrupador SAT, con Alt F6 podemos desplegar todo el catálogo de agrupadores y seleccionar el que nosotros vayamos a requerir para la cuenta en cuestión. Las características de este reporte, o otra de sus características, es que utiliza colores negro, rojo y azul para referenciar distintas indicaciones a las cuentas. Por ejemplo, el color negro indica que las cuentas tienen el mismo agrupador. O sea, de que si tenemos una cuenta de mayor y sus afectables, y a la cuenta de mayor supongamos que le asignamos el código agrupador 2 y sus afectables tienen el 2.1, ahí pues todas tienen el mismo código agrupador. Si las cuentas están de color rojo, la cuenta no tiene agrupador. Eso para facilitarnos que desde el modelo podamos identificar pues qué tipo de cuestión se está presentando con esa cuenta. Y las cuentas de color azul indica que existen agrupadores diferentes entre la cuenta padre y sus cuentas hijas. Sí, esto es importante para que en caso de que nosotros pues no estemos haciendo bien la asignación de la cuenta, pues podamos tener una referencia de qué es lo que está ocurriendo. Una de las limitantes de este modelo de Excel es que el modelo no valida la naturaleza de la cuenta para la asignación del agrupador, por lo que es muy importante que se verifique que el agrupador que asignes a cada cuenta sea el correcto. Sí, no como en el catálogo de cuentas, porque si nosotros asignamos el dígito agrupador o el código agrupador desde el catálogo de cuentas, ahí sí nos valida, dependiendo del tipo o naturaleza de la cuenta, es el código agrupador que le podemos asignar. Sin embargo, desde esta hoja de Excel, nosotros le podemos asignar a la cuenta el código agrupador que nosotros queramos. Entonces es muy importante que validemos o que estemos seguros que el código agrupador que le estamos asignando sea el correcto, puesto que no hay una validación para indicarnos que según la naturaleza de la cuenta es el tipo o código agrupador que le debemos de asignar. Al ser Microsoft Excel, este modelo solo funciona con empresas con menos de 65,000 cuentas contables, pues es el límite de renglones que soporta Excel. En caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos una empresa que tenga pues más de 65,500 cuentas, entonces desde el propio modelo nosotros podemos filtrar las cuentas, ya sea por tipo, mayor o afectables, para que todas se nos muestren en el modelo correspondiente. Ok, también se crearon reportes de agrupadores de cuentas. Estos reportes son nuevos y serán útiles para revisar la información que se envía al SAT, la asignación de los agrupadores y también para mostrar el detalle de sus saldos. Estos reportes que se incluyeron en el sistema se encuentran en el menú reportes de agrupadores del SAT y son los siguientes. Se incluyó un reporte de balanza general por agrupador del SAT, un estado de resultados por agrupador del SAT, la balanza de comprobación por agrupador del SAT y anexos por agrupador del SAT. Estos son reportes nuevos que nos van a mostrar información según o únicamente las cuentas a las cuales nosotros le asignamos un código agrupador. Los requisitos para ejecutar los reportes es que es necesario que el usuario de Compact y Contabilidad tenga habilitada la opción de ejecutar en la pestaña de reportes de su perfil correspondiente. Esto es que si nosotros utilizamos
un usuario distinto al usuario supervisor, tenemos que ingresar al catálogo de usuarios, seleccionar el usuario correspondiente, posteriormente darle clic a la pestaña de reportes y localizar cada uno de los reportes a los cuales le debemos de habilitar la opción de ejecutar. Esto con el fin de que el usuario pueda ejecutar esos reportes. Más adelante igual vamos a ver un ejemplo de cómo realizar esta asignación para que el usuario correspondiente pueda ejecutar los reportes. Como en este caso, por ejemplo, a este usuario se le asignó las opciones de ejecutar para que pueda ejecutar el reporte de la balanza general por agrupador del SAT y la balanza de comprobación por agrupador del SAT. Es importante también mencionar que estos reportes únicamente funcionan en empresas con periodos mensuales. Si nosotros intentamos ejecutar estos reportes en empresas que tengan un tipo de periodo, un periodo que no sea un mensual, nos va a arrojar un mensaje indicando de que no es posible ejecutar este tipo de errores. No es posible ejecutar este tipo de reportes para empresas que no sean periodos o no estén en periodos mensuales. Consideraciones que debemos de tener en cuenta es que estos reportes consultan los saldos de acuerdo al agrupador del SAT asignado. Si se detecta que los totales están descuadrados o si existen cuentas sin agrupador del SAT, al final del reporte se muestran las advertencias correspondientes. Esto quiere decir de que si por alguna razón nosotros no asignamos de forma correcta lo que son los agrupadores al SAT, al ejecutar esos reportes, se pueden presentar descuadres. Por lo tanto, habría que verificar ese detalle para que se pueda mostrar la información de forma correcta. Balanza general por agrupador del SAT. Este es uno de los primeros reportes que se incluyeron en esta versión, el cual los agrupadores se ordenan por código y se totalizan por activo, activos circulantes, activos no circulantes, pasivos circulantes y pasivos no circulantes y capital. Básicamente de esta forma está organizado cada uno de los reportes en el sistema. Bueno, el reporte del balance general. El estado de resultados por agrupador del SAT. Este reporte va a mostrar un renglón por cada agrupador del SAT de resultados, calculando su saldo final del mes y sumando los saldos de las cuentas que lo componen. Los agrupadores se ordenan por código y se totalizan por ingresos, costos y gastos, por lo que este reporte únicamente va a mostrar la información del catálogo de cuentas agrupados por estos rubros, que son ingresos, costos y gastos. La balanza de comprobación por agrupación del SAT. Este reporte va a mostrar un renglón por cada agrupador del SAT, calculando su saldo inicial, cargos, abonos y saldo final del mes, sumando los importes de las cuentas que lo componen. Y por último, el reporte de anexos por agrupador del SAT, que este reporte va a permitir obtener información de los agrupadores del SAT y las cuentas que lo componen. Esta información es útil para revisar la asignación de los agrupadores y mostrar el detalle de sus saldos. Este reporte nosotros lo podemos mandar a llamar directamente desde alguno de los reportes anteriores, ya que este muestra como un detalle de la información que nosotros queremos visualizar, ya que los reportes, por ejemplo, de la balanza de comprobación, como el reporte de la balanza balanza general, contienen opciones sensibles al contexto, que al darle clic nos muestra la información de forma más detallada, que es cuando nos va a abrir lo que es el anexos por agrupador del SAT.
Igual más adelante vamos a ver cómo generar o cómo visualizar estos reportes para ver qué información nos arroja cada uno de ellos. También en esta versión se asignó el tipo de póliza SAT en el catálogo tipos de póliza. Para el SAT, los únicos tipos de póliza que existen son los de ingresos, egresos y diario, razón por la cual los tipos de póliza se agregó el campo tipo SAT. Entonces, desde el catálogo tipos de póliza, nosotros podemos asignarle el tipo de póliza que nosotros queramos para algún tipo de póliza que tengamos definido en el sistema. Las opciones que nosotros podemos definir son únicamente ingresos, egresos, diario o ninguno. Esto se establece desde el catálogo tipos de pólizas. Aquí el usuario pues puede definir cualquier tipo de póliza que vaya a utilizar en el sistema. Sin embargo, en tipo SAT debe de definir algunos de los que para el SAT existen, que como les comentaba es nada más ingresos, egresos y diario. También se realizó una modificación en el esquema CT-EST-tipo póliza-NG. Esto con la finalidad de que nosotros, en caso que se requiera bajar los tipos de póliza que tengamos en una empresa y lo deseamos cargar en otra, también el tipo póliza SAT que se le tenga definido también se va a cargar o se va a ir en la empresa en donde nosotros lo vayamos a cargar. Es importante mencionar que si se baja el catálogo de tipos de póliza en la versión 7.4.1 de Compact y Contabilidad o anterior y lo intentamos cargar en la versión 7.4.2, la bitácora va a indicar de que los registros no tienen un tipo de póliza asignado, por lo que deberás asignarlo desde el catálogo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si nosotros bajamos el catálogo de tipos de póliza y lo cargamos en una empresa y que dicha empresa ya esté en la versión 7.4.2, al momento de cargarlo en la bitácora nos va a indicar de que no está asignado el tipo póliza del SAT, por lo que nosotros tenemos que ingresar de forma manual al catálogo tipos póliza SAT y asignarle el que corresponda. También en esta versión es posible capturar datos adicionales en el catálogo de proveedores, razón por la cual en el catálogo de proveedores se agregó una pestaña 2 de datos adicionales para capturar datos de transferencias electrónicas. Estos datos son la clave del banco, la clave de la sucursal, la clave y la referencia. Estos datos nos va a servir en una versión futura de Compact y Contabilidad para ser usados en la captura del cheque o egreso asociado a la póliza y serán datos requeridos en la emisión del XML de pólizas. Asimismo, se realizaron cambios en la base de datos. Se creó la tabla de tipo póliza SAT que contiene los tipos de pólizas existentes para el SAT, que precisamente estos tipos de pólizas SAT son los que nosotros le asignamos en el catálogo tipo pólizas. Así, y también se agregó el campo ID tipo póliza SAT en la tabla tipos pólizas. Este campo es el identificador del tipo de póliza del SAT. Este campo que se agregó sirve básicamente para que los tipos de pólizas que nosotros tengamos definidos guarde el identificador del tipo de póliza SAT que se le asignó. También se agregó un nuevo campo que se llama tiene documento bancario a la tabla de pólizas, que indica si la póliza viene de un documento bancario o no.
Se agregaron los campos cuenta destino y banco destino a las tablas de cheques y egresos. Estos campos corresponden a la cuenta y banco destino del receptor de pago y serán los datos requeridos para la emisión de pólizas. También se agregó el campo UUID a la tabla de devoluciones de IVA para guardar el UUID del CFDI asociado. Estos campos que se agregaron campos y tablas que se agregaron a las bases de datos van a servir para que cuando se libere la versión que genere el archivo XML de las pólizas junto con sus XML relacionados pueda crear o generar el archivo XML como lo indica el SAT, ya que en ese archivo hay varios requisitos que se tienen que contemplar en el sistema y desde una vez se están agregando para que se puedan capturar. Se hizo una modificación en esta versión en la ventana de tips, ya que recordemos que cuando nosotros abrimos el sistema de Compact Key Contabilidad o el sistema de Compact Key Contabilidad, se abre una ventana de tips. Entonces en esta versión ya no se va a mostrar esa ventana de tips que se despliega al inicio de la aplicación. Esto básicamente se realizó para homologar esta opción con el resto de los demás sistemas, ya que como recuerdan los demás sistemas no tienen esa ventana de tips. Entonces básicamente por eso se realizó este cambio o modificación de que ya no se va a mostrar la ventana de tips al abrir la aplicación. Y esta es la ventana de tips que anteriormente se abría. Otro cambio importante que se realizó en esta versión es que se requiere que cuando nosotros abrimos la empresa es necesario que se actualice lo que es la versión del ADD. Esto es para optimizar el rendimiento del ADD en búsquedas o manejo del visor de documentos. Y esta es la razón por la cual nosotros cuando abrimos una empresa que proviene de una versión anterior y lo abrimos a la versión 7.4.2, nos va a mandar una ventana indicando de que se está actualizando el ADD. Y esta es la ventana que nos va a mostrar. Una vez terminada la actualización del ADD, pues ya nos va a permitir accesar a la empresa. La versión del ADD a la cual se va a actualizar es la versión 1.0 y es un dato interno, de tal forma que al ingresar de nuevo se podrá identificar en qué versión se encuentra el ADD o el índice del ADD. Este dato o versión del ADD es almacenado en el WIT de la empresa dentro del archivo ism.back en el campo D2P1. Se realizaron mejoras en la asociación de pólizas con CFDI. Ahora en Compact Key Contabilidad es posible asociar varios CFDIs de una misma página o de varias páginas, ya que cuando se asocian los XML a la póliza, la ventana del ADD permanece activa para seguir asociando más XMLs. Inclusive si el usuario puede realizar otra búsqueda, cambiar a la siguiente página o seguir seleccionando y asociando los CFDIs estando en diferentes páginas. También se aumentó el número de renglones en la vista del ADD, logrando con esto mostrar 100 registros por hoja. Hasta que nosotros presionemos lo que son las teclas Alt F4 o el botón salir, se cerrará el ADD y se regresará a la ventana de pólizas. Porque recuerden que en versiones anteriores, al momento de asociar un XML o varios XML a la póliza, automáticamente se cerraba el ADD. Ahora se realiza una modificación para que el usuario decida en qué momento cerrar el ADD para que se pueda regresar a la ventana de pólizas.
Muy bien, vamos a ver estas modificaciones que se realizaron en el sistema. Para ello voy a compartirles mi escritorio para que podamos ver estas funcionalidades en el sistema de CompaKey Contabilidad. Muy bien, ya estamos en el sistema de CompaKey Contabilidad. La versión del sistema ya es la versión 7.4.2. Como podemos observar en el menú ayuda acerca de, ya es la versión 7.4.2. Cerramos la ventana acerca de y vamos a ver la primera mejora que se realizó en esta versión. En esta versión se incluyó una hoja electrónica para que nosotros podamos asignar al catálogo de cuentas el dígito agrupador correspondiente. Dicha hoja electrónica se encuentra en el menú de reportes, hoja electrónica, y seleccionamos la opción que se llama asignación a agrupadores SAT. Le damos a ejecutar y esperamos a que se abra la hoja electrónica. Por default nos va a mostrar la hoja de parámetros que nos va a indicar cuál es la empresa que está activa. Le damos clic en aceptar para que nos permita accesar al modelo. Como les comentaba, automáticamente nos manda la hoja de parámetros y nos indica la empresa que está activa. Ya que, por ejemplo, aquí podemos insertar más empresas, pero la información que se va a mostrar en esta hoja va a ser la información de la empresa que esté activa. Este modelo en Excel consta de las mismas hojas que el modelo fiscal, a diferencia de que aquí se agregaron dos hojas nuevas, que son la hoja de agrupadores, que nos va a mostrar un listado de todos los códigos agrupadores que publicó el SAT en el anexo 24. Y aquí tenemos todo ese catálogo. También dispone de una hoja que se llama asignación de agrupadores SAT. En esta hoja es donde se van a mostrar todas las cuentas contables que se tienen definido en el catálogo de cuentas de CompaKey Contabilidad. Para ello, o para que nos desplieguen la información, capturamos el ejercicio e indicamos de qué periodos a qué periodos queremos que nos muestre las cuentas. Aquí indicamos qué tipo de cuenta queremos mostrar, si son contables, activo, pasivo, capital. En este caso le vamos a dejar contables para que nos muestre todas. Asimismo también podemos definir si queremos que las cuentas que se muestren sean de mayor, o que no sean de mayor, o de título o de subtítulo. Y también podemos indicar si las cuentas que se van a mostrar son acumulables o afectables. Estos filtros son importantes por si disponemos de un catálogo de cuentas de más de 65.500 cuentas, porque recuerden que el límite de renglones de Excel son 65.500. Entonces, si disponemos de un catálogo de más de 65.500, entonces aquí podemos filtrar únicamente las cuentas a las cuales queremos asignarles el código agrupador correspondiente. Posteriormente le damos clic en filtrar y nos muestra todas las cuentas que tenemos en el sistema. Recuerden de que cada uno de estos colores tiene un significado. Por ejemplo, el color rojo indica de que a la cuenta no se le ha asignado un código agrupador. El color negro indica de que tanto la cuenta de mayor como sus afectables, todas tienen el mismo código agrupador. Y si están de color azul, indica de que la cuenta de mayor
y sus afectables tienen distinto código agrupador. Vamos a asignarle a las cuentas que no tienen código agrupador el código agrupador correspondiente. Si nosotros vemos desde el catálogo de cuentas, podemos ver de que dichas cuentas no tienen un código agrupador asignado. Por ejemplo, esta, la de bancos nacionales, seleccionamos la afectable de HSBC y vemos que no tiene un código agrupador asignado. Cerramos y vamos a hacer la asignación desde esta hoja. Una de las características que les comentaba acerca de esta hoja electrónica, por ejemplo, aquí yo tengo una cuenta de mayor y tengo sus afectables. Al momento de asignarle, por ejemplo, a esta cuenta de mayor, recuerden que si nos posicionamos en la celda agrupador SAT con Alt F6, podemos llamar lo que es el catálogo de cuentas, perdón, del catálogo de agrupadores del SAT, y desde aquí seleccionar el código agrupador que nosotros queramos. Entonces, en este caso voy a asignarle a bancos, voy a asignar el 2, el código agrupador 2. Fíjense lo que va a realizar el sistema. Le doy doble clic y nos dice: el agrupador que pretende asignar a la cuenta es diferente al agrupador asignado en la cuenta superior. Sí, porque la cuenta superior no le tengo asignado ninguna cuenta, ningún código agrupador, puesto que la cuenta de circulante no hay necesidad de asignarlo. Por eso nos manda este mensaje. Dice: presione sí para asignar el agrupador y quitar el agrupador para la cuenta superior. Presione no para cancelar. Le digo que sí. Y veo que, por ejemplo, a la cuenta de bancos de mayor le asignó el código agrupador 2. A la cuenta de bancos que es acumulable le asignó igual la cuenta número 2. Y a cada una de sus afectables le asignó el 2.1. Esta es una de las características de esta hoja, que al momento de asignarle a la cuenta de mayor un código agrupador, a sus afectables les asigna el código agrupador correspondiente a las afectables. También otra de las características que habíamos mencionado es que si yo a una cuenta de mayor le asigno un código agrupador afectable, a todas sus afectables se les asigna esa misma cuenta. Por ejemplo, a la de clientes, nos posicionamos en la columna agrupador SAT, oprimimos Alt F6, seleccionamos, por ejemplo, la cuenta de clientes nacionales y, como se dan cuenta, a la cuenta de mayor y a sus afectables les asignó la misma cuenta. Esta es una de las características de esta hoja o de este modelo de Excel. Otra de las características es que, por ejemplo, si tenemos una cuenta que tiene varias subcuentas, con F6 podemos comprimir lo que son las subcuentas y con F6 desplegamos las subcuentas. Es una funcionalidad que tiene la hoja o el modelo. Muy bien. Cerramos el modelo de Excel y vamos a verificar que efectivamente se haya asignado a las cuentas el código agrupador correspondiente. Para ello nos vamos en el menú de catálogo, catálogo de cuentas, seleccionamos lo que es la cuenta de bancos, seleccionamos por ejemplo la de Banorte, verificamos en la pestaña de 2 de fiscal y vemos que ya tiene asignado el código agrupador correspondiente. Asimismo también verificamos lo que es en el catálogo de clientes, que también ya tenga asignado el código agrupador que le corresponde. Y de esta forma se nos facilita la asignación del código agrupador a las cuentas, ya que no lo tenemos que realizar uno por uno, gracias a este modelo de Excel que se incluye en esta versión 7.4.2 de Compact y Contabilidad.
También se incluyó nuevos reportes en el sistema. Estos nuevos reportes los podemos encontrar en el menú reportes, reportes de agrupadores del SAT, y los reportes que se incluyeron es la balanza general por agrupador del SAT, el estado de resultados por agrupador del SAT y la balanza de comprobación por agrupador del SAT y los anexos por agrupador del SAT. El primer reporte de la balanza general por agrupador del SAT nos muestra una ventana donde podemos indicar o filtrar la información que queremos mostrar. Aquí especificamos el ejercicio, de qué periodo y si queremos mostrar únicamente las cuentas de mayor o afectables. En este caso vamos a verificar las cuentas de mayor y le damos ejecutar. Y aquí tenemos la balanza general por agrupador del SAT con únicamente las cuentas de mayor. Y si observamos aquí únicamente se incluyen lo que son las cuentas de mayor que tienen asignado un código agrupador. Y este reporte nos muestra lo que son los activos circulantes, activos no circulantes. Nos muestran los pasivos, pasivos circulantes y pasivos no circulantes. Y al final nos muestra las cuentas de capital y nos da un total de pasivo y capital. Cerramos este reporte y vamos a ejecutar el siguiente, que es el estado de resultados por agrupador del SAT. También este reporte nos da la posibilidad de filtrar la información que queremos mostrar. Podemos seleccionar los agrupadores que sean nada más de mayor o afectables. Para este reporte vamos a seleccionar que nos muestre a nivel de afectables y le damos ejecutar. Y este reporte nos muestra lo que son los ingresos, los costos y los gastos correspondientes. Y al final nos da un total de gastos, un total de egresos y la utilidad o pérdida correspondiente. Este reporte lo ejecuté a nivel afectable, razón por la cual aquí me muestran las cuentas con sus afectables. Cierro este reporte y vamos a ejecutar el reporte de la balanza de comprobación por agrupador del SAT. Especificamos los filtros correspondientes y seleccionamos a nivel de mayor y le damos ejecutar. Y este reporte nos muestra cada una de las cuentas que tienen el agrupador del SAT asignado. Nos muestra sus saldos iniciales, los cargos y abonos que hubieron durante el periodo y el saldo final de cada una de las cuentas. Cerramos el reporte y vamos a ejecutar el reporte de anexos por agrupador del SAT. Que este reporte nos va a mostrar un detalle de cada uno de los movimientos que se tuvo durante el periodo para cada una de las cuentas, incluyendo su nivel de detalle. Inclusive este reporte se pueden llamar desde los reportes anteriores. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos nuevamente lo que es el balance general por agrupador del SAT, vemos que tiene partes que son sensibles al contexto, de tal forma que si yo quiero checar el nivel de detalle, por ejemplo, de los movimientos de bancos, le doy clic y se va a abrir el reporte de anexos por agrupador del SAT, que ya nos muestra a más detalle los movimientos que se realizaron a la cuenta de bancos. Cierro el reporte, cierro este reporte. Es importante que si nosotros ejecutamos lo que son los reportes con un usuario que no es el supervisor, es necesario asignarle los permisos correspondientes. Para ello vamos al menú de empresas, usuarios, catálogo.
Seleccionamos al usuario que queremos darle permisos para que ejecute estos reportes y nos vamos a la pestaña de reportes y seleccionamos anexos por agrupador del SAT y le verificamos que tenga habilitado ejecutar. También verificamos que tenga permisos en la balanza de comprobación, en la balanza general por agrupador del SAT y en la balanza de comprobación por agrupador del SAT. También en el estado de resultados. Estado de resultados por agrupador del SAT. Verificamos que tengan permisos en ejecutar para que puedan ejecutar estos reportes. Cerramos la ventana. Ahora pasamos a la otra de las características que se incluyeron en esta versión. A partir de esta versión es posible asignar en la configuración tipos de póliza catálogo, seleccionamos alguno de los tipos de póliza que nosotros tengamos definido y vemos que es posible asignar el tipo SAT, porque recuerden que para el SAT los únicos tipos de póliza que existen son ingresos, egresos y diario. Entonces, si nosotros tenemos definido en nuestro sistema varios o infinidad de tipos de póliza, podemos clasificarlo en alguno de los tres que para el SAT son válidos o son los existentes para el SAT. De esta forma, cuando se genere el XML de las pólizas con sus XML relacionados, se pueda distinguir a qué tipo de póliza pertenece. Esta funcionalidad pues no cambia nada como se viene manejando actualmente en el sistema de Compact y Contabilidad. El usuario puede definir los tipos de póliza que requiera para poder utilizarlos. Únicamente si es necesario indicarle pues qué tipo de póliza SAT pertenece esa póliza que generó o que creó para su funcionalidad. También en esta versión se hizo una modificación al esquema de bajado de tipos de póliza para que en caso de ser necesario de bajar el catálogo de tipos de póliza y lo podamos cargar en otra empresa, también se lleve lo que es el tipo SAT asignado a ese tipo de póliza. Por ejemplo, si nos vamos en configuración, tipos de póliza, bajar, y aquí nos indica dónde se va a guardar lo que es el archivo de salida y el archivo que se va a generar y cuál va a ser el archivo de configuración que se está utilizando. Entonces le damos procesar. Le decimos que sí, ya lo había generado anteriormente y ya se descargó o ya se bajó el archivo de tipos de póliza. Le damos cerrar. Si observamos aquí, vimos que yo tengo definido, aparte de los 5 que trae por default el sistema, generé 2 tipos de póliza nuevos. Que estos son los que vamos a cargar en una empresa o en una de las empresas que se requieren. En este caso yo lo voy a cargar en esta empresa. Si me voy en configuración, tipos de póliza, catálogo,
selecciono el código y veo que únicamente tengo los 5 tipos de póliza que por default genera el sistema. Ahora voy a cargar los que bajé de la empresa anterior. Entonces me voy en la configuración, tipos de póliza, cargar. Aquí le indico cuál es el archivo de entrada, que como habíamos visto lo generó en esta carpeta. Selecciono el archivo y le doy a abrir y le doy procesar. Me dice que ya existe el archivo de bitácora, desea sobreescribirlo, le digo que sí. Y me dice que leyó 7, creó 2 y no cargado 5. No cargó 5 porque los 5 que no cargó ya existían en el sistema, puesto que son los que trae por default el sistema. Y aquí me los dice la bitácora. Los datos de tipo de póliza 1 ya están registrados en el sistema. Únicamente se cargaron los 2 que no existían. Entonces, si regresamos al catálogo, tipos de póliza, catálogo, aquí veo que ya tengo los 2 que había generado en la empresa anterior. Lo abrimos y vemos que también se llevó el tipo SAT que se le tenía asignado. Esto es posible gracias a que se realizó una modificación al esquema que se utiliza para el bajado y cargado de tipos de pólizas. En esta versión también es posible capturar datos adicionales en el catálogo de proveedores. Vamos a regresar a la empresa que originalmente estábamos utilizando y nos vamos al menú de control de IVA, patrón de proveedores. Seleccionamos alguno de los proveedores y le damos clic en datos adicionales y verificamos que ya cuenta con campos para capturar datos para transacciones electrónicas, como son la clave del banco, la sucursal, la clave y la referencia. Dichos campos o dicha información que se captura en este catálogo nos va a servir para poder generar el XML de las pólizas junto con los CFDIs o XMLs asociados. Otra de las características que se incorporaron en esta versión es que al momento de abrir una empresa proveniente de versiones anteriores, se va a actualizar de forma automática el ADD a la versión 1.1.0. Por ejemplo, esta empresa proviene de la versión 7.4.1. Es la primera vez que la voy a abrir con la versión 7.4.2. Al darle a abrir, me va a aparecer un mensaje indicando: la empresa tiene un ADD asociado que requiere actualizarse. Asegure que ninguna otra empresa esté conectada a la empresa antes de continuar. Este proceso tardará dependiendo del total de documentos existentes en el ADD. Si cancela, se cerrará la empresa. En este caso vamos a darle clic en continuar y observamos que se está actualizando el ADD. Una vez finalizada la actualización del ADD, ya se procede a abrir la empresa. Y con esto se garantiza de que la versión del ADD se actualiza a la versión 1.1.0. Esto para que se puedan optimizar las búsquedas en el ADD. Otra de las características o mejoras que se incorporó en esta versión es en la asociación de pólizas. Por ejemplo, vamos a generar una póliza de egresos. Bueno, antes vamos a regresarnos a la empresa que veníamos utilizando y vamos al menú de pólizas y seleccionamos pólizas.
Vamos a crear una nueva póliza de tipo ingreso. Vamos a ponerle póliza ingresos, y vemos que de forma automática nos abre el ADD para poder seleccionar los XML que queremos relacionar a la póliza. Esperamos a que se abra el ADD. Y una vez abierto el ADD, filtramos la información que se requiere y nos vamos a la pestaña de emitidos. Al ingresar a esta pestaña, vemos de que ahora me muestra que únicamente me muestra 50 registros por página, razón por la cual el sistema me muestra 2 páginas. Sin embargo, yo le puedo indicar de que me muestre hasta 100 registros, y ahora toda la información me lo va a mostrar en una sola página, puesto que únicamente tengo aquí 52 XML. Entonces, una de las mejoras que se realizó en el sistema de poder mostrar hasta 100 registros en una página dentro del ADD. Lo voy a regresar a 50 para que veamos la otra funcionalidad que se le agregó. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar que este XML y este otro va a estar asociado a la póliza. Le doy a asociar documento o F9, y también puedo ir a la siguiente página y seleccionar cuál va a ser el otro XML que se va a asociar a la póliza. Inclusive puedo hacer un nuevo filtro para seleccionar otro XML que se va a asociar a la póliza. Y nos damos cuenta de que ya en esta versión, al momento de asociar un XML o varios XML a la póliza, no se cierra el ADD como en versiones anteriores. Esto nos permite seleccionar pues los XML que nosotros queramos asociar a la póliza sin necesidad de estar abriendo nuevamente el ADD, ya que el usuario decide en qué momento cerrar el ADD. Como en este caso de que ya no queremos asociar ningún otro XML en el ADD, le damos clic en el botón salir o presionamos las teclas Alt más F4. Y con esto vemos de que ya están asociados a la póliza los XML correspondientes. Si queremos ver aquí los XML que están asociados, le doy ver XML asociados, y aquí ya nos va a mostrar los XML que yo asocié al documento de la póliza. Hasta ahora únicamente lo relacioné a nivel de póliza. Me faltaría nada más asociarlo a nivel de movimiento, que inclusive en un solo movimiento puedo relacionar esos 3 XML. Por ejemplo, le capturamos la cuenta de bancos. Vamos a ponerle el total. Guardamos. Capturamos el